אמרת, תתיחרוס בית קדיש, ותבנה לפתלת יומין, לקהל מרד מן צבא. הנחו משיחה, אנא אמר, ירודהו מן צלבה, דינקצה ונהמין. 아빠, 스파컵, 일나이를 비는 걸, Dios mío. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Para poder entender un poco esta frase, quiero pedirte que tú pienses en cuántas veces a ti te han ofendido, cuántos te han abandonado, cuántos te traicionaron, cuántos hablaron mal de ti. Las personas más cercanas que tenían que estar contigo te defraudaron. ¿Y qué te ha producido eso? A lo largo del tiempo el ser humano se ha llenado de resentimiento, de dolor, de amargura, de tristeza por el daño de otros. Y hoy quiero que reflexionemos en esta palabra, pero vamos a ver dónde se dio a cabo todo esto. El lugar era el Monte de la Calavera. La hora dice que Jesús más o menos estuvo suspendido en la cruz del Calvario 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué pasó antes? Dice que él fue llevado de noche, él fue entregado por uno de sus discípulos y dice que llegaron con palos, con lanzas, con espadas para traer preso a Jesús. Fue llevado al Sanedrín, donde ahí fue juzgado por Anás y Caifás, sumos sacerdotes de ese tiempo. Y ellos lo encontraron culpable de haber blasfemado contra Dios. Pero en la ley judía no podían darle una muerte tan humillante como en la cruz, y ellos querían que Jesús experimentara el punto máximo de humillación y de ignominia. Entonces lo que ellos hacen es que se lo llevan a Pilato. Y le dicen a Pilato, Pilato, te traemos a este hombre porque lo hemos hallado culpable de blasfemar, de estar en contra de tu gobierno, entonces júzgalo tú. Y dice que Pilato en ese momento le hizo preguntas a Jesús y él no halló nada de lo cual él pudiera darle una pena de muerte. Entonces, en ese momento, lo manda a Herodes Antipas. Y dice que Herodes se emocionó porque él quería conocer a Jesús y entonces él también le empieza a hacer preguntas y Jesús no responde nada. Entonces Herodes y sus soldados le colocan la corona de espinas, se burlan de él, le escupen y entonces Herodes dice, bueno, yo no lo encuentro culpable, así que te lo devuelvo, Pilato. Y Jesús va de nuevo con Pilato, todo eso en una noche. La Biblia nos habla acerca en Isaías 53, acerca de todos los sufrimientos que iba a padecer Jesucristo. Y dice que le dieron 39 latigazos. Pilato no lo ve culpable y dice, bueno, con que lo azote, con que ya ellos puedan sentir que ya lo penalicé, pues ya después lo dejaré libre. Y entonces la Biblia nos dice que le arrancaban sus barbas. Nosotros al poder ver las películas podemos ver un poco, nos imaginamos del gran sufrimiento. Pero saben, hermanos, la realidad supera a la ficción. Jesús fue llevado al punto extremo. Él estaba sufriendo emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Eran los 3 sufrimientos al mismo tiempo. Tal vez tú has sufrido físicamente, tal vez te golpearon, te dieron una paliza, o emocionalmente, o espiritualmente. Pero aquí Jesús estaba siendo llevado al punto máximo. En ese momento los judíos estaban preparando para la Pascua, la celebración
de que ellos habían sido liberados del pueblo de Egipto y cada año ellos sacrificaban a un cordero. Ahora estaba el cordero, el Hijo de Dios, pagando por tus pecados y mis pecados. ¿A quién clama? A su Padre. Sabes, hermanos, yo creo que algo de los momentos más difíciles que podemos experimentar y dolorosos en esta tierra es ver a un hijo sufrir, a un ser amado sufrir, ¿verdad? Es lo peor. A veces decimos, ¿por qué no soy yo y no la otra persona? Y Jesús, ¿a quién clama? A su Padre. Él sabía lo que estaba sufriendo también. El Padre, al ver al Hijo pagar y sufrir por nuestros pecados. Jesús fue burlado, fue azotado y Él fue escupido por nosotros. Ahora, en la cruz del Calvario, ¿por quién pide? En el momento de máximo dolor, lo que menos podemos pensar es en el bien para otros. Sin embargo, Jesús nos pone la muestra y Él pide por sus enemigos. Y a veces nosotros pensamos, bueno, yo no viví en ese tiempo, eso pasó hace 2000 años, ahora ya es otro tiempo. Pero sabes, hermanos, Jesús estaba muriendo por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, que ya no había otra cosa por hacer, que solamente el sacrificio perfecto de Jesús es el que podía traernos redención y perdón. Es la oración de Cristo la que hoy nos trae un perdón verdadero. Al Él estar en el máximo sufrimiento que Él pudiera expresar eso, lo hace en el punto máximo de su dolor. ¿Y para qué? Para pagar nuestro castigo, el tuyo y el mío, el que nadie más podía pagar. La palabra de Dios dice en Isaías 53, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió ni se preocupó por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre los criminales. Quiero terminar y concluir con esto. Hermanos, a veces pareciera tan trillado y cada año tenemos una reunión en la que recordamos lo que Jesús hizo por ti y por mí. Tuve una paciente que intentó suicidarse 20 años y ella le hacía una pregunta: ¿Dios podrá perdonarme? Y hoy podemos decir, Dios nos perdona. Nadie le estaba pidiendo perdón, sin embargo el Hijo de Dios dijo, yo te perdono. Y Él dice, porque no saben lo que hacen. Hoy podríamos decir, no sabemos, hermanos, no sabemos lo que Dios hizo y sin embargo somos indiferentes, somos duros, somos crueles, somos egoístas, orgullosos. Es necesario que nosotros nos humillemos y reconozcamos y recibamos el perdón de Dios. La oración modelo dice, Padre, perdónanos, como nosotros perdonamos. Él lo hizo para que ahora nosotros también podamos perdonar. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y la segunda palabra viene en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Como bien lo mencionaba Caro, en aquel monte llamado de la Calavera habían 3 cruces preparadas para 3 hombres, los cuales iban a morir de la misma manera. Sin embargo, los 3 no iban a morir con el mismo propósito. 2 de ellos iban a morir con un propósito de escarmiento para el pueblo. El gobierno romano utilizaba la crucifixión como una evidencia pública para quitarle la vida a aquellos malhechores que habían cometido crímenes imperdonables. Y era una advertencia para el pueblo: si ustedes lo hacen, así van a morir. Y 2 de ellos estaban pagando por ello, pero uno de ellos no, porque uno de ellos fue acusado injustamente. Uno de ellos estaba muriendo con un propósito, no de escarmiento, sino de salvación para nosotros. Cuando nosotros miramos esta escena, además de Jesús, vemos a esos 2 malhechores, en los cuales nosotros podemos ver reflejada la dualidad del hombre en el sentido de la fe. Uno de ellos fue incrédulo y otro de ellos creyó en Jesús. Si nosotros nos remontamos versículos antes y tomamos desde el 39 al 42, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún a tu Dios, estando en la misma condenación, temes? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús escuchó la postura de las 2 partes. Y Jesús no emitió ningún juicio y ninguna condenación en ese momento. Qué fácil hubiera sido para nosotros cuando alguien habla en contra de nosotros, emitir un juicio. Pero Jesús no lo hizo, aunque sabía que ese malhechor estaba equivocado en lo que le decía. Porque claro que Jesús podía haberse bajado de esa cruz. Él era hijo de Dios Todopoderoso. Sin embargo, no lo hizo por el propósito por el cual Él estaba en esa cruz. Y Él escuchó al otro malhechor cuando le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús da una respuesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero que veamos otros personajes que no están ahí, que es la multitud. Ciertamente, la multitud estaba pensando: si este es Jesús, yo quiero ver cuando en este momento se va a bajar. ¿Cómo lo va a hacer? Todos estaban expectantes a que un milagro estuviera pasando en ese momento. Pero el milagro no sucedió como ellos esperaban. Sin embargo, la obra se estaba llevando a cabo frente a sus ojos. Hermanos, traslademos esto a nuestras vidas. Esta palabra habla acerca de la fe. Y quiero que reflexionemos en qué lado de Jesús estamos nosotros. ¿Del lado de aquel que le reclama cuando las cosas no salen como nosotros pensamos? ¿O que cuando hay momentos difíciles en nuestra vida comenzamos a renegar y comenzamos a decirle: ¿por qué si tú eres Jesús, si tú eres Dios, me está pasando esto? O del otro lado, que aún a pesar de lo que esté pasando le decimos: Señor, yo creo en ti. Pase lo que esté pasando y en la condición en la que yo esté, yo creo en ti. Dios, Jesús, nos va a oír, estemos del lado en el que estemos. Y no nos va a juzgar. Pero nuestra fe es la que va a hacer que Él responda a nuestra oración y a nuestra petición. Y Él va a decir: a pesar de cómo estás, tú has creído en mí y tú estarás en el paraíso
conmigo. ¿De qué lado estamos, hermanos? Reflexionemos en eso. Es bien fácil hablar de una fe cuando la fe no es probada. Pero es más grato escuchar la voz de Dios cuando esa fe está siendo probada. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta que Jesús dio a una fe inquebrantable en ese momento. Que Dios te bendiga. No. Un parque. Johanan. Barlu. Imak. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. La tercera palabra la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27, que dice de la siguiente manera: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si recordamos tiempos atrás en la historia de María, cuando llegó un ángel y le dijo que concebiría un hijo. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 31, que dice de la siguiente manera: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En ese momento recordamos el gran nacimiento de nuestro Señor Jesús, la gran felicidad que sintió María al ver a su hijo por primera vez. Y con el paso del tiempo, el poder ver cómo servía, cómo predicaba el evangelio, cómo sanaba y cómo levantaba muertos. Y ahora, en este tiempo, lo vemos en aquella cruz, a unas pocas horas de su lecho de muerte, donde está agonizando, está siendo azotado, donde había mucha gente celebrando su muerte, pero muchas más sufriendo por ella. Y entre tanta gente podemos ver a su madre María, donde en ese momento está experimentando pérdida, tristeza, confusión, llanto, sufrimiento, porque ve a su hijo crucificado, experimentando la muerte más dura que un ser humano ha visto. El objetivo en ese tiempo era que alguien muriera bajo sufrimiento máximo. Y ahí vemos a nuestro Señor Jesús, inocente, porque no había hecho algo malo, pero aún así está siendo crucificado. Y vemos a María, su madre, quien lo observa dar sus últimos respiros. ¿Se imagina, hermano? Qué difícil y horrible ha de haber presenciado eso por su madre, el ver a su hijo en las condiciones que estaba en aquella cruz, el ver a su hijo que en pocas horas moriría. Ella lo había criado desde su infancia, ella lo vio nacer, lo vio crecer. Ella sabía de su absoluta perfección mejor que nadie. Ella sabía de los grandes milagros que había realizado. Y bien, hermano, imaginémonos entonces a esta mujer, emocionalmente desbaratada, quebrantada su espíritu. Su hijo va a morir y ha sido torturado, desfigurado. Pero en ese momento, con ese gran dolor que ella sentía, ella fue fiel y obediente al propósito que estaba escrito. Y por otro lado, con su gran dolor que él sentía, vemos a nuestro Señor Jesús dando su tercera palabra, que es: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo: he ahí tu madre. Pensando en el cuidado y viendo por su vida, viendo que ella siempre estuviera protegida. Y con esta palabra, hermanos, nosotros podemos sentir, podemos saber que nuestro Señor Jesús, aún en las situaciones más difíciles y dolorosas que nosotros podemos estar pasando, Él jamás nos dejará solos. Siempre cuidará y verá por cada uno de nosotros.
podemos ver el gran amor que tiene por cada uno de nuestras vidas. Nosotros tenemos un gran testimonio en nuestras vidas del gran amor y cuidado que tiene con nosotros. Y lo podemos ver en cada día en que nosotros vivimos, en cada amanecer en que nosotros despertamos. Y también lo pudimos ver en las situaciones complicadas que pudimos haber pasado en estos momentos. Pasamos momentos difíciles, dolorosos, de preocupación, pero también pudimos pasar momentos alegres y de alegría. Pero con estas dos situaciones que nosotros pasamos, podemos ver el gran amor y cuidado incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros y por nuestras vidas. El cuidarnos en todo momento. Iglesia, no estamos solos. Nuestro Señor Jesús jamás nos desamparará. Siempre verá que su iglesia siga creciendo en amor y conocimiento de su palabra. Siempre cuidará de nosotros porque somos su iglesia, somos su pueblo escogido. Así que confiemos, hermanos, confiemos en Él y jamás pensemos que estamos solos. Como dice su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga. إلهي إلهي لما سبتني Son las 3 de la tarde. La oscuridad ha cubierto la tierra. Mientras escucho este grito de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo esto está sucediendo mientras está celebrando la Pascua. En el pasado, Dios había anunciado a través de su siervo Moisés que su pueblo iba a ser liberado con una última plaga, en la que iba a tener que sacrificar a un cordero sin defecto, un cordero sin mancha. Iban a tener que tomar su sangre y ponerla en el marco de la puerta. Todo esto para que se marcara ese lugar y el ángel de la muerte se siguiera de largo y ellos se pudieran salvar. Nos encontramos en este momento, hermanos. La muerte de Cristo, del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Él está muriendo justamente en este día, en la Pascua. Si nosotros nos regresamos un poco más, cuando pasaron estas 10 plagas, la que le antecedió a la última fueron las tinieblas. La Biblia las describe como unas tinieblas tan densas que incluso podían casi palparse. Después de esto viene la muerte de los primogénitos. Ahora, esta oscuridad fue por 3 horas. Ahora iba a ser la muerte del unigénito. Y así se iba a dar cumplimiento a lo que por tantos años habíamos estado esperando, hermanos. La redención de su pueblo. Sabemos que Jesús está sufriendo físicamente. Lo hemos visto cómo nos ilustran los latigazos, sus manos atravesadas. Sin embargo, este sacrificio va mucho más allá de algo físico. Esta agonía es espiritual, hermanos. Este dolor en el que Él se ha sumergido, ese dolor que provoca que Él haya sido quebrantado y después grite, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la única ocasión en la que Él se dirige a su Padre como Dios. En todas las veces anteriores vamos a leer que les dice, Padre justo, Padre bueno, Papito. Pero en esta palabra Él dice, Dios mío. Y es la única vez que el Hijo cuestiona a su Padre y le dice, ¿por qué me has desamparado? Esto nos deja ver cómo se sentía.
Dios nos ilustra a través de esta oscuridad que fue por 3 horas, el momento tan difícil que estaba pasando su hijo espiritualmente. En ese instante, Jesús está llevando el juicio de una manera real, de una manera genuina. No es algo simbólico, es el justo juicio de Dios que está recayendo sobre su hijo, hermanos. Él es nuestro sustituto, de una forma completa. Él dice su palabra que se ha convertido en maldición y por consecuencia se lleva a la separación de su padre. Hermanos, si cada uno de nosotros afirmamos que entendemos esta verdad, que sabemos que Jesús sufrió en la cruz físicamente, espiritualmente, que nosotros podemos entender o tener la seguridad de que Él era el Hijo de Dios porque se cumplió cada cosa que de Él fue escrita. Entonces, hermanos, es momento de cuestionarnos por qué parece que ese sacrificio parece no impactarnos. ¿Por qué no ha hecho ese cambio? ¿O por qué pudiera ser algo que está pasando como cada año que hemos conmemorado este tiempo? Consideremos esto, hermano. Este dolor que Jesús pasó físico fue muy fuerte, pero lo que lo quebrantó en ese momento fue el dolor espiritual, fue el abandono de su Padre. Entonces, esto es lo que va a pasar cada persona que muere sin Cristo. Hermanos, cuestionémonos ahora, ¿realmente conocemos a Cristo? ¿Realmente le hemos seguido? ¿Realmente hemos compartido de Él? Hermanos, si no es así, ¿estamos listos para experimentar esta oscuridad que Jesús experimentó? ¿Este abandono? ¿Este juicio eterno que no va a ser llevado únicamente por 3 horas? Hermanos, es momento que hagamos una pausa. Nuestro propio orgullo nos puede hacer pensar que podemos vivir sin Él y que no va a pasar nada. Pero no es así. Aquí en la tierra está su presencia, aunque tú no te des cuenta, en la naturaleza, en las personas que te aman. En un acto de bondad es la imagen de Dios reflejada en el ser humano. Pero en ese lugar, hermanos, no va a estar la presencia de Dios. Ahí sí va a ser el dolor, ahí sí va a ser el verdadero sufrimiento. Ahí sí vamos a sentir o se va a sentir el verdadero abandono de Dios. Eso que Jesús experimentó y que hizo que se quebrantara. Hermano, es un buen momento para que te cuestiones dónde está tu fe, si realmente está puesta en Cristo, en el Hijo de Dios, en el que hizo ese sacrificio tan grande y completo. Hermano, si nosotros estamos viviendo o pasando en este momento por alguna prueba, lo sabemos. Él no nos ha dejado, hermanos. Él no nos ha dejado. Él está con nosotros. Meditemos en este tiempo si realmente estamos con Cristo. Dios desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. Puede haber momentos de prueba, momentos de dolor, momentos que nos identifiquemos con Cristo y que digamos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tengan la certeza de que Dios está ahí, hermanos. Volvamos a la cruz y recordemos que Dios no dio a su Hijo, no permitió que pasara por todo lo que pasó para entonces dejarnos solos. No, hermanos, Dios está con nosotros. Y aunque estemos pasando por alguna prueba, hermanos, aunque lleguen de diferente forma, de diferente momento, de diferente tamaño, ninguna de ellas, ni la suma de ellas, es mayor que el poder, que su fidelidad, que su gracia y que del gran amor que Él mostró por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Salvador, porque tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito
el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Gracias, Señor. Nos has rescatado, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Aleluya. Ante ti, Señor, toda rodilla se doblará y proclamará tu nombre, Rey Salvador, Jesucristo, para quien es la gloria, la honra y la alabanza. Amén y
Amén. Somebody. En las afueras de Jerusalén, Jesús fue crucificado en devastadas maderas con clavos de hierro. Pilato mandó azotar a Jesús por los soldados romanos. Ellos lo ataron a una columna de piedra. Tomaron un flagelo compuesto por una pequeña pieza circular de madera en que se juntaban varias tiras de cuero. Cada banda tenía pedazos de huesos, trozos de cadena de hierros, clavos y vidrios cosidos a ella. Cada uno de estos materiales se enroscaban en el cuerpo de Jesús, creando pequeñas hemorragias subcutáneas. Después de ser paseado por las calles, Cristo fue llevado a Gólgota. Ya estando en aquel lugar, el verdugo puso el travesaño detrás de Jesús y sosteniendo su mano, tomó uno de los clavos de hierro, luego alzó el martillo sobre la cabeza del clavo y lo dejó caer con fuerza. El cuerpo debió haberse retorcido de dolor. Sus brazos ahora estaban en posición de V. Sin duda que el dolor en las muñecas era insoportable. Los calambres musculares anudaban sus antebrazos, la parte superior de sus brazos, las almohadillas de sus hombros y cada uno de sus músculos se paralizaron. Jesús había estado soportando todo este tipo de sufrimiento por aproximadamente 3 horas. A través de toda esta conmoción de la cruz, escuchamos a Jesús orando las palabras anteriores. Los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Cristo ahora se mueven con bastante rapidez. Juan dice: después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Un soldado romano vertió un poco de vinagre sobre una esponja y la levantó sobre una rama de hisopo a los labios de Jesús. Jesús tuvo sed. Tuvo sed por la deshidratación consiguiente a la pérdida de sangre, a las agonías del tormento de aquella crucifixión, a la fiebre que él padecía, y no pasando por alto la fatiga del proceso en el que seguramente desde el arresto en Getsemaní él no había ingerido ningún alimento ni bebida. Jesús tenía la necesidad de beber. Él dijo: tengo sed. Era la queja de un hombre. Era la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, quien es el hacedor de los océanos y de las aguas que están sobre el firmamento. Sin embargo, Él, siendo dueño de todo, había tomado forma de un siervo, y Él fue hecho en la semejanza de la carne del pecado, que clamó: tengo sed. Él fue verdaderamente hombre, puesto que llevó consigo cada una de nuestras dolencias. Al tener sed, nos dice que le ofrecieron a Jesús un poco de vinagre por medio de una esponja. Esta bebida era una mezcla de agua combinada con vinagre llamada posca, que era usada habitualmente por los soldados. Fue por nuestra causa que Él se puso en esa posición de vergüenza, en esa posición de sufrimiento, en la que nadie querría atenderle. Cuando clamó: tengo sed, le empaparon solo sus labios con vinagre. Jesús hizo esta exclamación teniendo en mente el cumplimiento de las profecías que habían sido escritas en el Antiguo Testamento. A pesar de todo el sufrimiento, Jesús sabía que el propósito por el cual había venido a esta tierra ya estaba cumplido. Esa palabra, tengo sed, tiene propósito para señalar 2 salmos que hacen referencia hacia su persona. Es decir, Juan ve la sed de Jesús en Salmo 69, 21. Cuando tuve sed,
me dieron a beber vinagre. Esta es una de las más severas agonías de la crucifixión. La sed era insoportable y se intensificó cuando estaba colgado en aquella cruz. En Salmos 22:15, tengo sed, la garganta, tengo reseca la garganta y pegada la lengua al paladar, a causa de la deshidratación. Y es aquí cuando las escrituras se cumplen espontáneamente en los labios de Jesucristo. Ahora bien, nuestro Señor Jesús, allá en aquella cruz, tuvo sed porque había sufrido el abandono de su Padre y Él había sido hecho pecado por todos nosotros. Es por ello que la sed que sintió también tenía que ver con la falta de la presencia de su Padre en su vida, con la agonía espiritual que estaba viviendo y con el hecho de que Él fue objeto de la ira de Dios. Esa agonía era la que merecíamos sufrir todos nosotros a causa de nuestra maldad y a causa de cada una de nuestras transgresiones. Pero fue Cristo quien estuvo dispuesto a cargar todas y cada una de nuestras maldades para que el día de hoy tú y yo tuviéramos vida eterna. La sed es una de las necesidades básicas que tenemos como humanos. Si dejáramos de tomar, todo nuestro cuerpo empezaría a fallar, ya que estamos hechos de agua. Necesitamos tomarla entonces de manera constante para no morir a causa de deshidratación. De la misma manera, nosotros tenemos un espíritu que fue creado para relacionarse con Dios, pero cuando no recibimos su palabra, vamos deshidratándonos y padecemos por la necesidad que tenemos de Él. Tú y yo merecíamos morir por cada uno de nuestros pecados, al igual que los dos delincuentes lo hicieron en sus cruces. Somos pecadores, hemos fallado en darle gloria a Dios. Recuerda, la paga del pecado es muerte, pero la gran fianza dijo, tengo sed, porque Él es colocado en el lugar del pecador y por tanto sufrió el castigo del pecado por los impíos. No olvides que lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, lo es Dios para la vida de nuestro espíritu. Él es el agua que sacia los anhelos más profundos del ser humano y que le da sentido a nuestras vidas. Es por ello que cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, recibimos de esa agua que nos va a saciar para siempre. Cristo, la piedra angular, es fuente de agua viva. Y Él fue golpeado una vez y para siempre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos beber del agua que salta para vida eterna. Hoy Jesús te dice a ti, el que beba del agua, yo le daré. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. En los últimos minutos que tuvo de vida en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo, cuando es oída nuevamente su voz gritando, Tetelestai, consumado es. Esta palabra, amada iglesia, es el mayor grito de victoria que la humanidad ha escuchado en toda su historia. Obviamente, a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión que, como hemos aprendido cada año, se ocupaba en la antigüedad cuando una deuda quedaba perdonada o cuando ésta había sido pagada. Cuando un siervo completaba, ejecutaba o concluía alguna tarea encomendada. Cuando un artista terminaba o acababa una obra y estaba satisfecho
cuando se presentaba un cordero y este era perfecto. Sí, amada iglesia, todos estos usos los podemos ver en la cruz del Calvario. Sin embargo, al estar estudiando esta palabra, pude comprender algo aún más profundo, de lo cual reflexionaremos en esta hora con la ayuda del Espíritu Santo. Quisiera que tuviéramos presente que en la Biblia vamos a encontrar principios y formas, figuras y realidades, cartas, cánticos, proverbios, historias, parábolas, evangelios y diferentes formas en la cual la Biblia nos expresa la historia. Sabiendo esto, surge una pregunta. Tetelestai, consumado es. ¿Qué fue consumado, amada iglesia, familia, hermano o amigo que nos acompañas físicamente o a través de algún medio? Cuando Jesús pronunció Tetelestai, ¿acaso ya no hubo más pecado? ¿Ya no hubo más enfermedad? ¿Ya no ha habido tribulación, muerte, angustia, persecución? ¿Qué fue consumado a través de la cruz del Calvario? ¿Y cómo podemos interpretar esta palabra a la luz de la Escritura? Déjame decirte, amada iglesia, que todo esto es parte de la cruz, ¿verdad? Del sacrificio de Jesucristo. Pero le voy a pedir a mi hermano Jonathan que me ayude con algunas proyecciones para que vayamos entendiendo lo que implica Tetelestai. Algunos estudiosos cuentan más de 300 profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Aquí vamos a observar algunas de ellas, si me puedes ayudar con más proyecciones. Déjame decirte que en Jesucristo se cumplen a cabalidad todas las profecías sin faltar alguna. Jesús cumplió todo y no le faltó nada por realizar. Por eso es que nosotros, cuando podemos escuchar en los labios de Jesús la palabra Tetelestai, consumado es que Jesús verdaderamente acabó la obra para la cual Él descendió a esta tierra. Jesucristo nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En Jesucristo se hizo una realidad. Lucas capítulo 4, versículo 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una vez que Jesucristo ha abierto las escrituras, el rollo, y hablado acerca de lo que la Biblia decía. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro amado Salvador, Rey y Señor Jesucristo, se hizo obediente hasta la muerte, de tal manera que Él pudo gritar victoriosamente, Tetelestai, consumado es. He realizado por completo, satisfactoriamente la obra por la cual me despojé a mí mismo. Nadie me despojó, fui yo el que me despojé a mí mismo y tomé la forma de hombre. Jesucristo es nuestro ejemplo por excelencia, amado hermano. Y en esta última lectura encontramos algunas palabras claves que nos ayudan también para entender qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo. En este versículo que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todos, absolutamente todos, somos llamados con un propósito y misión. ¿Cuántos lo sabíamos? ¿Cuántos hemos escuchado hablar de que no somos cristianos de banca, verdad? Todos tenemos un propósito.
Después de que Jesús dijera estas palabras y muriera, cada seguidor suyo fue confrontado con la realidad del lugar que Jesús, nuestro Señor, tenía en sus vidas. Pedro y Juan fueron encarcelados y los quisieron intimidar para que desistieran del llamado. Mas ellos dijeron en Hechos 5:24, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo, como ya mencionamos en Gálatas 2:20, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al decir tetelestai, cristianamente hablando, en las palabras de Jesús podemos decir, Padre, estoy cumpliendo tu voluntad para mi vida. Jesucristo a través de la cruz volvió a realizar el puente que había sido roto a causa del pecado. Por medio de Jesús podemos tener una comunión con Dios. Solamente a través de Él podemos ser salvos y solamente a través de Él podemos ser perdonados. Pero déjame decírtelo de otra manera para terminar este tiempo. Si yo te obsequiara un boleto de un crucero en esta hora, en el cual ya viene todo incluido, el viaje, la comida, el descanso, actividades múltiples, ¿podría yo con ese boleto comprar en la tienda de la esquina? ¿Podría yo con ese boleto comprar en algún autoservicio? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque si bien el boleto lo incluye todo, es solo al estar arriba del crucero que puedo obtener los beneficios. Por lo tanto, yo quisiera concluir con lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman y están esperando su venida. Sí, amada iglesia, tetelestai tiene que ser un grito en cada cristiano. Señor, tu palabra se está cumpliendo en mi vida. Tu palabra se está realizando en mi vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué de lo que hacemos está glorificando a Dios? ¿Y qué de lo que hacemos habla más de nuestros deseos, de nuestros anhelos? Hoy el Señor nos invita a que reflexionemos qué tan real es Él en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. La séptima palabra de Jesús en la cruz se encuentra en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Así como muriendo como un criminal, abandonado por sus discípulos, sus enemigos creían que lo habían derrotado. Pero Jesús se vuelve a su Padre con la más profunda emoción y la más alta confianza, y de pronto el Señor cobra fuerza y levantando sus ojos al cielo exclama y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra Padre es la misma palabra con la que introdujo su primera expresión en la cruz. Ahora en su último momento, antes de morir, Jesús dijo Padre, expresando toda la intimidad del amor y de la comunión que siempre disfrutó. Lo primero que vemos es una palabra, hermanos, de conquista. Él regresa a casa con un triunfo. La muerte de Cristo fue una muerte victoriosa. Y déjame decirte que a Jesús nadie le quitó su vida. Jesús la dio voluntariamente. Es verdad que Cristo fue traicionado por Judas, fue entregado en manos de pecadores, sufrió y murió a manos de hombres inicuos. Pero no olvidemos, hermanos, este día
que todo fue voluntario. Jesús dejó el cielo, se hizo hombre, subió a la cruz y murió por nuestros pecados. Jesús tiene el control de todo. Lo testigua Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Él tiene autoridad sobre la muerte y sobre la vida. En Juan 10, Jesús le dijo a sus discípulos: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. También, mis amados hermanos, podemos ver en esta palabra una frase de confianza. El Señor Jesús está encomendando todo en las manos de su Padre. La mano de Dios es el lugar más seguro, no solo para esta vida, sino también para la vida venidera. Esta séptima palabra fue escrita siglos antes de que Jesús naciera. Es una prueba de cuán lleno de la Biblia estaba Cristo. Murió con las palabras de la Escritura en su boca. Desde su primer batalla, hermanos, con el diablo en el desierto, hasta su última batalla con la muerte en la cruz, su arma siempre fue: escrito está. Esta última frase de Cristo en Lucas 23:46 se encuentra en el Salmo 31. Y es una combinación, hermanos, de oraciones y de alabanzas que profesan una absoluta confianza en Dios. Si observamos el Salmo 31:5, hermanos, David escribió: en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús agregó la palabra Padre al comienzo de este texto, al comienzo de este versículo. Él sabía más de lo que David sabía, pues él era más el Hijo de Dios de lo que David pudiera serlo. Él era el Hijo de Dios en un sentido muy especial, excelso y por eterna unión. Los hombres no se dirigían a Dios como Padre en el Antiguo Testamento, hermanos, pero déjame decirte que desde que Jesús vino a esta tierra y dio su vida, Él introdujo una nueva relación con Dios para con los hombres. El Padre de nuestro Señor Jesucristo se ha convertido ahora en nuestro Padre cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. También es importante notar, hermanos, en este versículo de Salmos, capítulo 31, versículo 5, que Jesús omitió el final del Salmo. Porque David dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú, Jehová, me has redimido. Ciertamente el clamor de este salmista era el clamor de un pecador pidiendo a Dios ser salvado. Pero el clamor de Jesús en la cruz era el clamor del Salvador, llegando a Dios después de haber provisto de salvación a todos los que creen en su nombre. Gloria a Dios. El Santo Hijo de Dios no necesitaba ser redimido. Él es y era el Redentor del mundo. Ahora, iglesia, me gustaría que reflexionáramos en algunos acontecimientos que ocurrieron en el momento de la muerte de Cristo en la cruz. De repente un gran terremoto sacude la tierra, balancea violentamente la cruz de Jesús, el velo del templo se rompe de arriba a abajo, y cuando Cristo murió en la cruz, al rasgar el velo por la mitad, quedó abierto el camino hacia Dios. A partir de ese momento, Jesús sería el único camino que el ser humano necesita para establecer una relación con Dios. El centurión, desesperado, golpeó su pecho y declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es un acto de fe. Un hombre de Dios escribió en alguna ocasión: lo más grande del mundo es Cristo, lo más grande es su pasión y muerte, lo más grande de su pasión, su último suspiro, pues en él se consumó la obra de la redención. Amados hermanos, nuestro deseo como seres humanos siempre es vivir lo más posible, pero Él vino del cielo a morir con un propósito y en un determinado tiempo, para que Él muriera en una cruz y resucitara. Arriba de su cruz, déjame decirte que estaba escrito: este es Jesús, el Rey de los judíos. Realmente Jesús es el Rey de reyes y jamás fue derrotado. La muerte no se atrevería a tocar a Cristo, el Santo Hijo de Dios, hasta que Jesús mismo le diera permiso.
Y observemos, hermanos, lo que Lucas agregó en las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Recordemos, amados hermanos, que Lucas estaba escribiendo desde el punto de vista de un médico. Cuando una persona muere al exhalar su último suspiro, es como una lucha en la cual realiza un último esfuerzo para sobrevivir. Los dos ladrones crucificados sin duda murieron de esa manera, pero ¿sabes qué? Jesús no murió así. Él murió voluntariamente, entregó su espíritu. Recordemos lo que dijo, gritando con gran fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su grito resonó en la eternidad, cumplió por completo su propósito, fue destinado desde antes de la fundación del mundo para rescatar a todos aquellos que creen en su nombre. Amén, gloria a Dios. Y en cuanto a nosotros, un día moriremos, pero podremos hacerlo, amados hermanos, confiadamente, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, venciste, y como tú vives, nosotros también viviremos. Prometiste hacer morada para nosotros, para que donde tú estés, nosotros estemos un día. Y puedo expresar: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Excelente, extraordinario, cómo Dios usa a sus hijos. Estuve a punto de salir corriendo 7 veces de mi asiento. El Espíritu Santo me tocaba mi corazón. Yo estoy con ustedes todos los días. Dice la Biblia que el misterio ha sido resuelto. El misterio de todos los tiempos ha sido resuelto. Un Dios furioso, un Dios ofendido, un Dios al cual se le ha blasfemado, un Dios al cual se le ha comparado con cosas de barro, con animales cuadrúpedos, un Dios furioso. Pero la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido satisfecha. El santo, el puro, el perfecto, si la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo se iba a resolver eso? El justo, el santo, el perfecto ha pagado todo. Ha tomado la copa de la ira de Dios. Y nosotros hemos sido justificados delante de nuestro Dios. Y ahora tenemos acceso al Padre. El velo del templo ha sido roto. Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo todos podemos pasar delante de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza, a Él el honor. Cantemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, ser para mi favor, Jesús, tu sangre. Tu sangre habla mejor de todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, para mi favor. Jesús, tu sangre.
justicia terrenal. Jesús, tu sangre que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo